El tono seco del clic nunca llegó. Estábamos terminando una llamada rápida, una de esas en las que apenas dices te amo antes de que el día te trague. Yo colgué, o eso creí, hasta que noté que la llamada seguía conectada. Al principio, solo se oía el murmullo de su oficina, teclas, pasos, algo que parecía normal. Pero entonces, una risa. Una voz femenina. Ligera. Coqueta. ¿Y qué le dijiste esta vez? Y dijo ella entre risas, con esa familiaridad que no se logra en un día. Mi estómago se tensó. Mi dedo tembló sobre la pantalla, pero no colgué. No aún. Lo de siempre, respondió la voz de mi esposo, con una naturalidad que me paralizó. Que estoy ocupado. Que hablamos luego. Tú sabes. No podía moverme. No podía hablar. El mundo entero se redujo a esa llamada abierta y al sonido de una traición que jamás imaginé escuchar así, sin buscarla, sin sospecharla, solo por el simple olvido de colgar. Seguí escuchando. El aire a mi alrededor se volvió espeso, como si el oxígeno decidiera ausentarse junto con mi tranquilidad. El murmullo de papeles, un sorbo de café. Luego, su voz de nuevo, distinta. Más liviana. Casi juguetona. No sé cuánto más podré seguir con esto, a veces siento que ya ni lo intento. ¿Con ella? Preguntó la mujer, sin filtro, sin miedo. Un silencio incómodo se coló en la línea. Yo dejé de respirar. Sí, con ella, dijo él finalmente. Es como tener una foto antigua colgada en la sala. Está ahí, te recuerda algo, pero ya no significa lo mismo. Sentí un ardor subiendo por el pecho. Las palabras dolían más que cualquier pelea. No eran gritos ni discusiones. Era la calma con la que hablaba, como si lo hubiera pensado 1000 veces. Como si lo sintiera de verdad. Ella no dijo nada por unos segundos. Después, su tono bajó. Tú sabes que no soy de presionar, pero si te vas a quedar ahí por costumbre, no me llames más. Un roce, quizás una mano tocando otra. No quiero ser la sombra de nadie, ni de ella ni de tu pasado. Él suspiró. Ese suspiro lo conocía. Lo había escuchado 1000 veces. Antes de un tenemos que hablar, antes de un no es nada, solo estoy cansado. Pero esta vez no era para mí. No quiero perderte, dijo él. Solo dame tiempo. Esa frase me atravesó como una aguja helada. ¿Tiempo para qué? ¿Para desmontar nuestra vida, cajón por cajón? ¿Para avisarme que el amor se le venció en silencio mientras yo aún creía en nosotros? Entonces ella dijo algo que me dolió más que todo lo anterior. Tienes hasta fin de mes. Y luego, como si nada, cambiaron de tema. Rieron. Hablaron de un viaje que yo no conocía. De un lugar donde querían volver a despertar juntos. No conmigo. Con ella. Mi mano temblaba. No sé cuánto tiempo estuve ahí, escuchando. La llamada seguía viva, pero yo ya no. Algo en mí se había roto. Algo que no sabía si iba a poder volver a pegarse. Finalmente, colgué. No porque quisiera. Sino porque no soportaba escuchar más. Al día siguiente, me levanté antes que él. Puse el café como siempre. La misma taza. El mismo azúcar. Lo vi bajar las escaleras en pijama, despeinado, con ese gesto somnoliento que, hasta hace poco, me parecía entrañable. ¿Dormiste bien? Preguntó mientras se sentaba. Sí, ¿y tú? Respondí con la voz más suave que pude fingir. Como una piedra. Claro, pensé. Es fácil dormir cuando uno no carga con la verdad. Hablamos del tráfico, del precio del gas, de lo mal que estaba el país. Todo lo de siempre. Él besó mi frente antes de salir al trabajo y me deseó buen día. Yo sonreí. Natural. Serena. Como si no supiera nada. Pero dentro de mí, un torbellino se formaba. La traición no me había paralizado. Me había despertado. Cada palabra que escuché en esa llamada era ahora un ladrillo en el muro que estaba construyendo entre nosotros.
Silenciosa. Lenta. Implacable. No lloré. No grité. No lo confronté. Ese día, me fui al banco. Luego al abogado. No dije ni una palabra a nadie. Solo hice preguntas. Firmé papeles. Abrí una cuenta nueva. Cambié una clave. Me guardé todo. Por las noches, seguía cocinando. Me reía de sus chistes. Hacía el amor como si todo siguiera igual. Y eso fue lo que más me dolió, lo fácil que era fingir. Lo fácil que era vivir con alguien que ya no me veía. Pero yo veía. Y escuchaba. Y me preparaba. Sabía que tenía hasta fin de mes. Lo dijo ella. Y si él pensaba que tendría el lujo de decidir cuándo desarmar nuestra historia, se equivocaba. Estaba tranquila. Pero no por amor. Por estrategia. Las mentiras, cuando se apilan, hacen ruido. Y ese ruido no siempre es estruendoso. A veces es apenas un eco, un murmullo que se queda atrapado detrás del pecho, repitiéndose una y otra vez en la cabeza. Yo vivía dentro de ese eco desde aquella llamada. No necesitaba más pruebas. No necesitaba enfrentar a nadie. Lo que había escuchado no podía desoírse. Lo supe con una certeza tan silenciosa como devastadora. Había estado viviendo con un desconocido. Pero algo no me cuadraba del todo. En medio de su frialdad, de su capacidad para mentir con la voz más tranquila del mundo, percibí un detalle, una grieta. La mujer con la que hablaba, su amante, no hablaba como una simple aventura. Hablaba con propiedad, con expectativas, con un ultimátum. Y eso me hizo preguntarme algo que me carcomió por dentro. ¿Sabía ella que él seguía viviendo conmigo? ¿O también estaba siendo engañada? La idea se me quedó clavada durante días. No por compasión, sino por necesidad. Necesitaba saber hasta dónde llegaba la telaraña de mentiras. Y una tarde, con el corazón latiéndome como un tambor en la garganta, busqué su nombre. Lo había escuchado hacía meses, una mención casual que entonces no significó nada, Laura, del área comercial. Ahora, ese nombre ardía como una herida nueva. Su perfil fue fácil de encontrar. Su vida estaba cuidadosamente documentada en redes. Fotos sonrientes en salas de reuniones, aeropuertos, terrazas con copas de vino, frases de autoayuda en historias destacadas. En una de esas imágenes, lo vi a él. No de frente, pero era inconfundible, su figura de lado, su postura, la sonrisa contenida, el reloj que yo misma le había regalado. Estaba allí, con ella, en un lugar en el que se suponía que no debía estar. Lo guardé todo. Y esperé el momento justo. Ese momento llegó una tarde gris, mientras él estaba en una de sus supuestas reuniones de cierre. Tomé aire, abrí la aplicación de mensajes, y le escribí. No fue un ataque. Fue una pregunta, directa, fría, con la calma de quien ya lo sabe todo. No obtuve respuesta durante horas. Pensé que me ignoraría. Pero a medianoche, el teléfono vibró. Su respuesta fue de desconcierto, de defensa, de una mujer sorprendida. Y en cuestión de minutos, todo se confirmó. Ella no sabía. Él le había dicho que nuestra relación estaba muerta, que solo compartíamos techo por obligación, que dormía en el sofá y que yo lo retenía con chantajes emocionales. Me dijo que había dejado su departamento por él, que había pedido su traslado de ciudad porque él le había prometido una vida juntos. Me dijo que estaba esperando el cierre del ciclo. Que él le había asegurado que yo era cosa del pasado. Le conté la verdad. Toda. Que dormía conmigo cada noche. Que me abrazaba cada mañana. Que aún planeábamos vacaciones. Que el supuesto ciclo nunca se había cerrado, porque él lo vivía con ambas al mismo tiempo. Y entonces, pasó algo inesperado. No hubo reproches entre nosotras. No hubo celos, ni insultos, ni gritos. Solo silencio. Y después, una comprensión helada. Como si ambas, en ese instante, viéramos nuestras propias vidas reflejadas la una en la otra. No éramos enemigas.
Éramos dos mujeres rotas por el mismo hombre. Dos versiones del mismo engaño. Dos piezas del rompecabezas que él armaba a su antojo. Esa noche hablamos durante horas. No como dos extrañas, sino como dos víctimas que, por primera vez, entendían que no estaban solas. Alineamos fechas, reconstruimos mentiras, ubicamos momentos en los que él estaba con una y decía estar con otra. Cada descubrimiento era un golpe. Pero también era una liberación. Porque ya no había dudas. Solo verdad. Cruda. Sucia. Real. Al final, ella me propuso vernos. No para enfrentarnos, sino para mirarnos a los ojos y saber que no estábamos locas. Que todo lo que sentíamos era real. Acepté. No por curiosidad, sino porque sabía que ese encuentro marcaría el principio de lo que vendría después. Esa noche me miré al espejo como tantas veces antes. Pero ya no me vi rota. Me vi distinta. Como si cada pedazo de mí se estuviera rearmando, pero en una nueva versión. Más fuerte. Más alerta. Más libre. Ahora tenía una aliada. Y él no tenía idea de que su imperio de mentiras estaba a punto de derrumbarse. A veces, el dolor no grita. Solo observa. Se instala en los rincones del alma como una sombra que no se va. Y desde aquella llamada que nunca terminó, yo no había dejado de mirar diferente. Ya no veía a mi esposo como antes. Ni a mí misma. Las palabras que escuché seguían latiendo dentro de mi cabeza como una advertencia persistente. Su tono, su manera de hablar de mí con ella, su facilidad para desmontar años de vida compartida con frases sueltas. Nada de eso se me borraba. Pero lo que más me golpeaba era cómo ella le hablaba. No sonaba como alguien a quien le prometen instantes. Hablaba como quien espera un lugar. Un lugar real. Un lugar fijo. Y entonces surgió la pregunta. Sola. Fría. Implacable. ¿Ella sabrá que él sigue aquí, en esta casa, conmigo? Era una pregunta peligrosa. Porque si la respuesta era no, entonces él no solo me mentía a mí. También le estaba manipulando a ella. Y si era así, entonces ambas eran cómplices. Tuve que saberlo. Esa noche lo vi llegar con su mochila al hombro y su sonrisa de todo está en orden. Me dio un beso en la frente y preguntó cómo había estado mi día. Le respondí como siempre, con la voz medida y la mirada tranquila. No tenía sentido cambiar nada todavía. Porque ya no estaba improvisando. Ahora sabía lo que él era. Y no iba a decir ni una palabra más, hasta que fuera el momento exacto. Los mejores mentirosos no caen por lo que dicen. Caen por lo que olvidan. Por los detalles minúsculos que pasan por alto porque creen que nadie los está mirando de verdad. Y eso fue lo que comenzó a pasar con él. Grietas. Pequeñas. Sutiles. Pero constantes. Como si su máscara, también tejida durante años, comenzara a ceder por los bordes. Todo empezó con los horarios. Antes, tenía una rutina predecible. Una estructura que parecía incorruptible. Despertaba a la misma hora, se duchaba, tomaba su café negro sin azúcar, y salía de casa puntual. Regresaba casi siempre con la misma energía controlada, como si nunca se hubiera desviado del camino. Pero ahora, algo era diferente. Había días en que regresaba demasiado sonriente, demasiado ligero. Otros, llegaba tenso, como si hubiese estado escapando de algo. Empezó a cambiar su colonia. No abruptamente, sino como quien quiere probar algo nuevo. Una fragancia más dulce, más juvenil. Lo noté la primera vez que se acercó a darme un beso distraído y no olía a él. Olía a otro lugar. A otra piel. Pero no dije nada. Luego vino la ropa. Camisas que antes no usaba con frecuencia, ahora eran las primeras que elegía. Se afeitaba con más cuidado. Se arreglaba como quien espera ser visto por alguien que importa. Nunca por mí, claro. No me miraba diferente. Yo seguía siendo la pieza de fondo. Pero en su forma de cuidarse, había una intención nueva.
una presencia invisible que lo motivaba. Empecé a dejar pequeños rastros para probarlo. Preguntas inofensivas. Comentarios lanzados al azar. ¿No usabas esa camisa ayer, o hoy llegaste más tarde que lo habitual? Y entonces lo veía titubear apenas un segundo, como si tuviera que buscar una coartada rápida. Como si tuviera que recordarse que había dicho la vez anterior. Sus explicaciones eran superficiales, limpias. Demasiado pulidas. Eso, para mí, era otra alarma. Pero lo que realmente encendió todas las luces fue una llamada. Estábamos en la sala. Él con el teléfono en la mano, mirando la pantalla. Normalmente atendía sin problema, pero esa vez dudó. Luego, al ver que yo lo observaba, se levantó con naturalidad forzada y se fue al balcón. Cerró la puerta. Como si el vidrio fuera suficiente para silenciar lo que pasaba del otro lado. No escuché palabras, pero vi su expresión. Su mandíbula tensa. Su dedo marcando círculos sobre el borde del celular. Su forma de asentir mecánicamente, como si estuviera más concentrado en lo que podía yo ver que en lo que decía. Cuando volvió, traía la sonrisa vieja. Esa que usaba cuando quería evitar preguntas. No pregunté. Porque ya no me hacía falta. La mentira tenía un cuerpo, y yo ya lo había reconocido. Pero fue una noche, al revisar casualmente los bolsillos de su abrigo, cuando encontré la prueba más evidente de su descuido, un recibo arrugado de un restaurante en otra ciudad. No una cadena, no un sitio de paso. Un restaurante boutique. Con 2 platos principales. Una botella de vino. Una fecha reciente. Y una firma que no era la suya. Lo dejé donde lo encontré. Sin alterar nada. Porque sabía que él ni siquiera recordaba haberlo guardado ahí. Eso me lo confirmó todo. No solo seguía viéndola. Seguía mintiéndome a diario sin ningún esfuerzo, como si yo no existiera más que como una figura decorativa, como parte de un decorado que todavía no se animaba a desmontar del todo. Pero lo más impactante fue darme cuenta de lo que yo sentí. Ya no era dolor. Era observación. Distancia. Control. Lo miraba y ya no me rompía por dentro. Solo tomaba nota. Cada palabra. Cada gesto. Cada excusa. Porque ya no quería saber si me mentía. Eso ya lo sabía. Ahora me interesaba saber cómo. ¿Cuántas veces? ¿Con qué precisión? ¿Con qué torpeza? Y sobre todo, ¿con qué nivel de impunidad? Las grietas estaban ahí. Y él no las veía. Porque nunca pensó que yo era capaz de ver más allá de lo que él me mostraba. No sabía que, mientras él ensayaba su próxima mentira, yo ya tenía todo el mapa de su caída. Una vez que la verdad se instala, ya no se va. No importa cuántas veces uno sonría, cocine la cena, o se ría por compromiso, el cuerpo entero sabe. La piel lo sabe. La mirada lo sabe. Y lo peor es que él no lo nota. Se pasea por la casa con la seguridad de quien cree tenerlo todo bajo control. Pero no se da cuenta de que algo ha cambiado. Yo he cambiado. Antes, lo miraba buscando señales de amor. Ahora lo observo como si fuera un rompecabezas que ya resolví. No necesito más pruebas. Las tengo todas. Y sin embargo, no siento urgencia por actuar. Al contrario. Estoy inmensamente tranquila. Porque he dejado de preguntarme por qué lo hizo. Porque entendí algo que me liberó de raíz, no se trata de mí. Nunca lo fue. No es que yo no fuera suficiente. No es que me faltara algo. Es que él necesita sentirse eterno en cada nuevo reflejo. Se enamora de su propia ilusión en cada mujer que cae en su teatro. Y yo, durante años, fui una espectadora sentada en primera fila. No más. No lo enfrento. No le exijo. No hago escándalos. Lo escucho hablar con esa voz medida, lo veo inventar su rutina perfecta y me sorprendo de lo poco que me afecta. No es frialdad. Es claridad. Hay una diferencia enorme entre soportar algo por miedo, y soportarlo porque uno ya sabe cómo va a terminar. Empecé a hacer pequeños cambios.
Movimientos imperceptibles, pero definitivos. Cambié las contraseñas de mis cuentas. Empecé a guardar dinero en un lugar que él no conoce. Llamé a una antigua amiga con la que no hablaba desde hace años. Me ofreció un espacio si algún día lo necesitaba. No dije por qué. No hizo falta. A veces las mujeres nos entendemos con el tono de la voz. En la casa, sigo siendo la esposa perfecta. Cocino lo justo, pregunto lo mínimo, sonrío cuando se espera. Pero por dentro, ya no estoy aquí. Me he ido en silencio. Como quien apaga la luz antes de cerrar una puerta. Él sigue con sus mentiras cuidadosamente pulidas. Llega tarde. Finge cansancio. Me besa por inercia. Me felicita por mi fortaleza. No sabe que cada gesto suyo es un clavo más en el ataúd de lo que fuimos. Y lo más curioso es que no quiero vengarme. No quiero destruirlo. Quiero que, el día en que me vaya, se dé cuenta de que lo perdió todo, sin un solo grito. Que lo que pensaba tener atado a su rutina simplemente dejó de existir mientras él seguía mintiendo. Que la mujer que creía domesticada estaba observando todo desde la cima de su decisión. Porque a veces la verdadera venganza no es destruir a alguien. Es reconstruirse sin necesidad de él. Y eso, justamente eso, es lo que estoy haciendo. Los hombres como él temen pocas cosas. Pero hay una que no soportan, el silencio de una mujer que ya no espera nada. Y eso fue exactamente lo que empezó a consumirlo. Al principio, no lo notó. Su mundo seguía girando sobre el eje del ego, de la costumbre, de la confianza ciega en que yo siempre estaría ahí. Pero poco a poco, algo se le empezó a escapar de las manos. Y no era una pelea. No era una sospecha. Era yo. Yo, que antes preguntaba qué quería cenar, ahora cocinaba solo para mí. Yo, que lo esperaba con una sonrisa ensayada, ahora me acostaba sin decir palabra. Yo, que solía escucharlo con paciencia, ahora asentía sin realmente estar. Él llegaba con sus discursos prearmados, como si aún creyera que yo necesitaba ser convencida de algo. Contaba historias de reuniones, de tráfico, de días agotadores. Y yo solo lo miraba. No con rabia. Con una calma que lo desconcertaba más que cualquier grito. Una noche, dejó su teléfono boca arriba. Antes, lo escondía. Siempre. Esa vez no. Tal vez por olvido. Tal vez como trampa. Pero ya no me importó. No sentí la necesidad de revisar nada. Ya sabía todo lo que necesitaba saber. Y eso, para él, fue el primer golpe. ¿No vas a preguntarme nada? Me lanzó, buscando mi reacción. Negué suavemente con la cabeza. ¿En nada en absoluto? Lo miré con neutralidad. Como si fuera un extraño. No, respondí. ¿Debería? Fue la primera vez que notó que algo no encajaba. Me observó como si intentara descifrar si lo estaba poniendo a prueba. Pero no era un juego. Yo ya no buscaba respuestas. Ya no necesitaba convencerme de nada. Estaba presente, sí. Pero ausente de él. Y eso, para alguien como él, era insoportable. Al día siguiente me trajo flores. Raras en él. Demasiado coloridas. Como si intentara poner color en un lugar donde ya no había nada que pintar. Sonreí. Las puse en agua. No dije gracias. Otra noche, mencionó con torpeza. Podríamos planear un viaje, ¿no? Hace tiempo que no salimos tú y yo. Yo cerré mi libro y lo miré sin parpadear. ¿Tú y yo? Él dudó. Tragó saliva. Me miró buscando una grieta. Un rastro de ilusión. Pero no encontró nada. Porque ya no quedaba nada. Solo una mujer completa, serena, que había dejado de necesitarlo. Desde entonces, empezó a cometer errores. Llamadas a horas extrañas. Mensajes que ocultaba con más urgencia que antes. Gestos nerviosos. Una ansiedad que jamás le había visto. Ya no era el actor seguro que manejaba su doble vida. Era un hombre que empezaba a entender que el guión se le deshacía en las manos.
Me observaba más. Como si intentara leerme. Me tocaba el hombro al pasar. Preguntaba si todo estaba bien. Empezó a regresar más temprano. A cenar en casa. A contarme cosas que antes jamás me decía. Pero ya era tarde. Porque cuando una mujer se va por dentro, ya no hay gesto que la traiga de vuelta. Lo veía deshacerse en sus propias inseguridades. Intentando rescatar algo que él mismo había destruido sin darse cuenta. Pero yo no estaba en venganza. No había nada de eso en mi silencio. Solo estaba en otro lugar. En uno donde él no podía alcanzarme. Y esa era su mayor condena, que yo, sin un solo grito, me estaba yendo. Y él, por primera vez, no sabía cómo detenerlo. Después de semanas de distancia invisible, noté un cambio sutil en él. Ya no era solo la presencia distraída o el hombre que llegaba con mentiras ocultas. Ahora parecía cargar con una culpa que lo hacía más humano, más cercano, aunque torpemente. Sus intentos eran tímidos, como si caminara en terreno desconocido sin saber cómo avanzar. Al principio, me trajo café a la cama, un gesto que había olvidado hacía mucho tiempo, como buscando reconciliarse con los pequeños detalles que antes pasaban desapercibidos. Yo lo acepté con calma, sin dejar que mi voz reflejara la mezcla de sorpresa y duda que sentía. Comenzó a preguntar sobre mi día, a escucharme con atención, aunque sus palabras a veces sonaban forzadas. Trataba de ser sincero, pero la sombra de sus mentiras pasadas nublaba su sinceridad. No esperaba que yo olvidara, ni que el tiempo borrara de repente todo. Pero sí, parecía querer intentarlo. Una noche, mientras cenábamos, me sorprendió proponiendo hacer planes juntos, cosas simples que habíamos dejado de hacer, caminar por el parque, salir a ver una película. Retomar viejos hábitos que en su momento construyeron nuestra relación. Yo lo miré en silencio, analizando cada palabra, cada gesto. No estaba segura si era arrepentimiento, miedo o simplemente el deseo de no perder lo que aún quedaba. Sin embargo, también vi su frustración. Porque no bastaba con pedir perdón o con gestos repentinos. El daño estaba hecho. Y aunque él quisiera volver a ser el hombre que una vez conocí, yo ya no era la misma mujer que pudo perdonar sin más. En ese momento entendí que su proceso sería largo, lleno de dudas y tropiezos. Y que, por mi parte, yo debía decidir si quería acompañarlo en esa reconstrucción o si prefería seguir en mi silencio, en mi nueva fortaleza, construida desde el dolor y la verdad. Mientras tanto, él parecía empezar a entender que recuperar mi confianza no sería cuestión de palabras, sino de hechos sostenidos en el tiempo. Pero también que el tiempo ya no jugaba a su favor. Las semanas siguientes estuvieron marcadas por una tensa danza entre nosotros. Él intentaba acercarse, a su modo, con gestos tímidos y palabras medidas, mientras yo lo recibía con una mezcla de cautela y distancia. No porque quisiera herirlo, sino porque necesitaba tiempo para reencontrarme conmigo misma, para saber qué quería realmente de ese hombre que una vez amé y que ahora parecía un extraño queriendo regresar. Cada intento suyo era una prueba silenciosa, una caricia inesperada, un mensaje preguntando cómo estaba, un esfuerzo por compartir momentos simples. Pero yo no podía olvidar ni borrar la traición que había vivido. No podía ignorar el daño invisible que él había sembrado. Sin embargo, también sentía que el hombre detrás de esas disculpas torpes era real. No perfecto, no sin errores, pero genuino en su lucha por reconstruir algo que él mismo había destruido. Fue entonces que comprendí algo fundamental. La reconstrucción solo tiene sentido si ambas partes están dispuestas a reconstruirse a sí mismas primero. Si uno queda atrás, la grieta solo se ensancha. Y yo, en ese momento, decidí que antes de entregarme a esa reconstrucción, debía entregarme a mí misma. Tomé distancia, no como castigo, sino como acto de amor propio. Porque si algo había aprendido en este proceso era que no podía salvar a quien no quería salvarse. Ni podía salvar una relación que no estuviera dispuesta a ser salvada por ambas partes. Le dije, con calma y sin reproches, que necesitaba tiempo y espacio. Que él tenía que trabajar en sí mismo tanto como en lo que queríamos construir juntos. Que yo estaba dispuesta a ver ese cambio, pero que ya no era la misma mujer que esperaba silenciosamente. Él aceptó,
con lágrimas y promesas, consciente de que estaba en el umbral más difícil de su vida. Yo también, consciente de que estaba en el umbral de mi libertad. Porque a veces, amar también es saber soltar. Y sanar es ante todo reencontrarse. La confesión no llegó como se espera en las películas, entre lágrimas y promesas de redención. Llegó una noche cualquiera, en la cocina, con la luz tenue y la tetera aún silbando. Él estaba de pie, nervioso, con las manos temblorosas y los ojos hinchados, como si llevara horas ensayando una escena que sabía que saldría mal de todos modos. Yo estaba sentada, en silencio, como tantas otras veces. Pero esta vez, él no soportó más. Necesito decirte algo, murmuró, sin mirarme del todo. No dije nada. Solo esperé. Su respiración se quebró, y por un momento pareció que se iba a echar atrás. Pero entonces susurró las palabras que él creía que cambiarían todo, aunque para mí, ya no eran revelación, sino confirmación. Te fui infiel. Dicho así. Sin adornos. Sin excusas inmediatas. Como quien lanza una piedra en un pozo esperando escuchar el eco. No levanté la voz. No lloré. No reaccioné como él temía ni como él, tal vez, esperaba. Porque yo ya lo sabía. Lo había sabido desde el día en que olvidó colgar esa llamada. Desde que su perfume cambió. Desde que su mirada se desvió hacia otro mundo que no me incluía. Lo miré largo rato. Y en ese silencio, él empezó a llenar el espacio con explicaciones, como si las palabras pudieran salvarlo del vacío que había creado. No fue por ti. Fue por mí. Me sentía vacío, confundido, egoísta. No lo planeé. Solo pasó. Me dejé llevar. Pensé que podía manejarlo. Pero no podía. Y después fue como una red de mentiras de la que no supe salir. Quise detenerlo. Juro que sí. Pero, su voz se quebró, pero cuando vi que te perdía, entendí lo que realmente estaba destruyendo. Lo dejé hablar. Cada palabra era una daga que ya no cortaba, solo confirmaba las cicatrices. Cuando terminó, me miró buscando algo, perdón, compasión, rabia, cualquier reacción que le diera un marco a su culpa. Pero lo único que encontró fue serenidad. Ya lo sabía, y le dije, tranquila. Parpadeó, aturdido. Como si no supiera si eso era peor que mis lágrimas. ¿Desde cuándo? Desde antes de que tú lo supieras. No dijo nada más. Porque entendió. Que yo había estado un paso delante de él todo este tiempo. Que mi silencio no era ignorancia. Era elección. Y que su confesión, aunque necesaria, no le devolvía el control que había perdido. Ese día, algo se rompió definitivamente. Pero no entre nosotros. Se rompió la ilusión de su poder. La idea de que él manejaba el relato. Ahora lo entendía, la historia la estaba escribiendo yo. Y él, apenas empezaba a darse cuenta. Después de su confesión, no hubo gritos. No hubo portazos ni escenas desgarradas. Solo quedó el eco de una verdad que ya había sido sentida mucho antes de ser dicha. Y en esa calma que siguió, yo supe exactamente qué debía hacer. Él caminaba con cautela, como si todavía tuviera la esperanza de que yo le abriera una pequeña rendija para entrar de nuevo. Me hablaba con una voz rota, más humana que nunca, y por momentos parecía verdaderamente arrepentido. Pero su arrepentimiento llegaba tarde. No porque el dolor hubiera pasado, sino porque yo ya no era la misma mujer a la que le rompieron el alma. Yo no lo odiaba. Ni siquiera le deseaba mal. Simplemente ya no podía ofrecerle lo que él había dejado morir por elección. No era orgullo. Era dignidad. Un día cualquiera, el más soleado, el menos dramático, le pedí que se sentara. Lo hizo, en silencio. Sabía que venía algo definitivo. Me miró con ese aire de quien espera la última palabra como si de ella dependiera su absolución. No te voy a perdonar, le dije, mirándolo de frente. No porque no seas capaz de cambiar, o porque no estés arrepentido. Es porque yo ya no quiero seguir en un lugar donde tuve que dejar de ser yo para sobrevivir. No hubo lágrimas. Ni súplicas.
Solo un silencio pesado que cayó entre los dos como una lluvia serena, inevitable. Te amé, continué. Con una fuerza que ahora me duele reconocer. Pero ese amor no puede sostenerse sobre lo que destruiste. No quiero construir algo nuevo sobre ruinas. No quiero vivir esperando que no lo vuelvas a hacer. No quiero amar con miedo. Él asintió lentamente. Las lágrimas comenzaron a caerle, pero no dijo nada. Porque supo que ya no había marcha atrás. Te dejo libre, le dije, como si estuviera firmando un acuerdo invisible. Para que enfrentes lo que hiciste, para que entiendas lo que perdiste, y para que, quizás, no vuelvas a hacerlo con otra persona. Me levanté. Y en ese momento, supe que no necesitaba equipaje emocional, ni discursos largos, ni finales perfectos. Solo necesitaba salir de esa historia sin arrastrar los escombros. La libertad, entendí, no siempre es una puerta abierta. A veces es una puerta que uno cierra desde adentro, para siempre. Y yo, por fin, la cerré. Pasaron los meses como pasa el frío después de una larga temporada de nieve, sin avisar, sin promesas, pero con la certeza de que nada permanece congelado para siempre. Ella se reconstruyó sin apuro, sin testigos. Aprendió a despertar sin sentir el peso del engaño sobre el pecho, a mirar su reflejo sin buscar heridas, a sonreír sin que nadie tuviera que darle permiso. Redescubrió placeres pequeños, el olor del café en la mañana, leer hasta tarde sin explicaciones, caminar sin rumbo y sentir que, por primera vez, su vida le pertenecía por completo. No volvió a buscarlo. Tampoco necesitó saber qué hizo él después. Porque cuando una mujer se elige a sí misma, todo lo demás deja de importar. La traición la rompió, sí. Pero no la destruyó. La obligó a mirarse con una claridad brutal, a ver cuánto amor propio había pospuesto por sostener lo insostenible. Y cuando entendió eso, ya no quiso volver atrás. Porque volver hubiese sido traicionarse ella. Una tarde de domingo, mientras regaba una planta que apenas empezaba a florecer en su balcón, se dio cuenta de que ella también era eso, una flor que había sobrevivido al invierno. No por resistencia, sino por decisión. No necesitó una nueva historia de amor para sentirse completa. Porque ya no tenía huecos que llenar. Lo que antes esperaba de otros, ahora se lo daba a sí misma, cuidado, lealtad, verdad. Y aunque esa historia terminó con una puerta cerrada, en realidad fue una historia de apertura. La más importante, la que se abre hacia adentro. El amor no siempre salva. Pero a veces, el final de un amor equivocado salva a quien más lo necesita, a ti misma. Y esa fue su victoria. Si te conmovió esta historia, suscríbete y déjate llevar por muchas más aventuras llenas de amor y magia.